En programas anteriores nos sumergimos en las aguas turbulentas de la Atlántida, exploramos la tierra de los lemurianos y nos asomamos al misterio de Mu. Allí descubrimos relatos de continentes sumergidos, culturas avanzadas y civilizaciones que parecían salidas de un susurro mitológico. Pero hoy queremos ir más allá. Porque si algo quedó flotando en el aire en todos esos relatos, fue la sospecha de que quizás Atlántida, Lemuria y Mu no fueran simples islas perdidas, sino huellas dispersas de algo mucho más grande, de la posibilidad tan fascinante como incómoda de que no seamos la primera humanidad que ha cambiado sobre la Tierra. Así que esta noche vamos a dejar atrás los nombres propios y a adentrarnos en lo que podría ser la verdadera historia prohibida de nuestro planeta. La existencia de varias humanidades anteriores a la nuestra, algunas tan avanzadas que sus rastros todavía hoy nos desconciertan. Y para eso vamos a asomarnos a piedras imposibles, túneles excavados en la roca viva, bloques gigantescos que desafían la física, y a una serie de enigmas arqueológicos que no encajan en los libros de historia. Lugares y vestigios que nos hacen preguntarnos una y otra vez: ¿existió otra humanidad? ¿O tal vez existieron muchas más? Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de ecos de humanidades olvidadas. En programas anteriores nos sumergimos en las aguas turbulentas de la Atlántida, exploramos la tierra de los lemurianos y nos asomamos al misterio de Mu. Allí descubrimos relatos de continentes sumergidos, culturas avanzadas y civilizaciones que parecían salidas de un susurro mitológico. Pero hoy queremos ir más allá. Porque si algo quedó flotando en el aire en todos esos relatos, fue la sospecha de que quizás Atlántida, Lemuria y Mu no fueran simples islas perdidas, sino huellas dispersas de algo mucho más grande, de la posibilidad tan fascinante como incómoda de que no seamos la primera humanidad que ha cambiado sobre la Tierra. Así que esta noche vamos a dejar atrás los nombres propios y a adentrarnos en lo que podría ser la verdadera historia prohibida de nuestro planeta. La existencia de varias humanidades anteriores a la nuestra, algunas tan avanzadas que sus rastros todavía hoy nos desconciertan. Y para eso vamos a asomarnos a piedras imposibles, túneles excavados en la roca viva, bloques gigantescos que desafían la física, y a una serie de enigmas arqueológicos que no encajan en los libros de historia. Lugares y vestigios que nos hacen preguntarnos una y otra vez: ¿existió otra humanidad? ¿O tal vez existieron muchas más? Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de ecos de humanidades olvidadas. Si algo hemos aprendido
Al hablar de Atlántida, Lemuria y Mu, es que la historia que nos han contado podría no ser toda la historia, porque esos nombres, más allá de mapas y leyendas, parecen ser ecos de algo todavía más grande, la posibilidad de que no haya existido una sola humanidad avanzada antes que la nuestra, sino varias humanidades que se habrían sucedido en ciclos inmensos de tiempo, separadas quizá por millones de años, cada una alcanzando un punto culminante de conocimiento, tecnología o espiritualidad, para luego desaparecer arrasadas por cataclismos, por cambios cósmicos o por sus propios errores. Y es ahí donde aparece la gran pregunta que sobrevuela todos estos misterios. ¿Por qué encontramos en los rincones más remotos del planeta vestigios que parecen imposibles para las culturas que supuestamente los construyeron? Piedras talladas con precisión casi industrial en épocas en las que solo existían herramientas rudimentarias. Túneles excavados en roca viva que desafían toda lógica. Bloques ciclópeos que ni siquiera hoy podríamos mover con facilidad. Objetos tecnológicos hallados en estratos geológicos donde no debería haber nada humano. ¿Son estas huellas de civilizaciones olvidadas o de otras humanidades completas que florecieron y cayeron mucho antes que la nuestra? Hoy queremos ir más allá de los mitos. Queremos mirar esas pruebas físicas, esas piedras mudas, esas estructuras colosales que parecen susurrar que la historia de la humanidad es un relato escrito y borrado más de una vez. Porque quizás después de todo no somos ni los primeros ni seremos los últimos. Vamos a entrar en un terreno que para muchos roza la fantasía, pero que para otros encierra las claves de nuestra verdadera historia. Porque más allá de ruinas, piedras talladas y continentes sumergidos, existe una idea profundamente arraigada en las corrientes esotéricas, especialmente en la teosofía y en las antiguas escuelas de misterios. La idea de que la humanidad no es una sola, sino el resultado de varias humanidades sucesivas, llamadas razas raíz. Cada una de estas razas habría poblado la Tierra durante periodos larguísimos, a veces de millones de años, desarrollando culturas, capacidades físicas y espirituales muy distintas. Y cada una habría desaparecido, dando paso a la siguiente, como si la vida en la Tierra siguiera un guión cíclico que siempre se repite. Hoy quiero contarte esa historia, la historia de esas humanidades que podrían habitar en el recuerdo más profundo de nuestro inconsciente colectivo y que, quién sabe, tal vez dejaron huellas en las piedras imposibles que todavía nos observan en silencio. Si existe un capítulo oscuro y casi inaccesible en la historia de la humanidad, es el de la primera raza raíz, conocida como la raza polar. Hablar de los polares es como intentar describir el viento o el brillo de una estrella, porque estos seres, según las enseñanzas esotéricas, no eran humanos tal como hoy entendemos la palabra. Eran entidades etéreas, casi lumínicas, sin cuerpos sólidos ni órganos internos.
se les describe como formas gigantescas y radiantes, sin rasgos definidos, capaces de expandirse, contraerse o incluso adoptar distintas apariencias. No conocían el sexo, eran andrógenos, una sola esencia que contenía en sí misma las polaridades masculina y femenina. No tenían necesidad de reproducirse como lo hacemos nosotros. Para multiplicarse, simplemente proyectaban fragmentos de su propia energía, emanaciones de luz que se individualizaban para después reintegrarse en la conciencia colectiva. No hablaban, se comunicaban por telepatía pura. Sus pensamientos fluían como corrientes de luz entre ellos, sin palabras, sin confusión, sin engaño. Vivían en un estado de unión total con la conciencia planetaria, como si fueran las neuronas vivas de la propia Tierra. Según las tradiciones esotéricas, su morada fue un continente llamado a veces Thule, la Isla Blanca o el Polo Sagrado. No se refiere necesariamente al Polo Norte físico que hoy conocemos, sino a un punto sagrado en el eje planetario original, un lugar bañado por un sol que nunca se ponía, un lugar que podría haber existido en una tierra diferente a la nuestra, antes de los grandes desplazamientos geológicos y de ejes. Los textos ocultistas describen aquel entorno como luminoso, etéreo, vibrante. No había estaciones, ni frío ni calor. Todo estaba en equilibrio. El mundo de los polares no era sólido, sino casi plasmático, hecho de materia sutil que respondía a la voluntad mental. Eran seres sin ego individual. Vivían inmersos en un océano de conciencia colectiva. No existía la separación entre yo y tú. Cada polar sentía lo que sentían todos. No había envidias, ni miedos, ni lucha de poder. Su vida era casi un estado de meditación constante, un existir puro en equilibrio con el cosmos. Pero llegó un momento, los textos no dicen cuándo, solo que sucedió, en que la materia comenzó a densificarse. La Tierra empezaba a solidificarse. Las vibraciones bajaban y aquellos seres de pura luz empezaron a perder su naturaleza etérea. Comenzaron a sentir límites, a percibir separación. Fue, según las tradiciones, el principio de la caída hacia la materia. Algunos relatos esotéricos aseguran que los últimos polares se disolvieron, es decir, abandonaron este plano físico antes de quedar atrapados en cuerpos densos. Otros sostienen que sembraron la semilla de las humanidades futuras, transfiriendo fragmentos de su conciencia a lo que después serían cuerpos físicos. De ellos nos habrían quedado apenas ecos en los mitos más antiguos. Dioses de luz, seres primordiales, espíritus creadores, aquellos que modelaron el mundo con el poder de su mente. En casi todas las culturas antiguas encontramos historias sobre seres radiantes que descendieron del cielo o que surgieron de la nada para dar forma a la vida. Quizás sean recuerdos lejanísimos, distorsionados de esta humanidad etérea que habría sido la primera en habitar nuestro planeta. Y ahí está el gran enigma. ¿Existieron realmente los polares? ¿O son solo un símbolo de un estado espiritual que alguna vez poseímos y perdimos?
porque si existieron, entonces la historia de la humanidad no empezó en las cavernas, sino en la luz. Si la primera raza raíz, la polar, vivía casi como espíritus de luz, la segunda raza raíz, conocida como los hiperbóreos, marcó un paso decisivo hacia la materia, aunque todavía eran seres muy distintos a nosotros. El nombre hiperbóreo significa literalmente más allá del viento del norte. Para los griegos, Hiperbórea era una tierra legendaria situada en las regiones árticas, donde el sol nunca se ponía y reinaba una eterna primavera. Una región bendita, ajena al sufrimiento humano, habitada por seres radiantes en perpetuo gozo y paz. Según las enseñanzas esotéricas, los hiperbóreos eran gigantes luminosos, todavía de materia sutil, aunque más densos que los polares. Su cuerpo comenzaba a definirse, pero seguían siendo semietéreo, flexible, capaz de alargarse o reducirse. Algunos relatos dicen que podían medir varios metros de altura, con formas hermosas y proporciones perfectas, irradiando una luz tenue, casi dorada. Vivían en Hiperbórea, un continente fértil, de vegetación exuberante, sin inviernos ni estaciones extremas. Allí no existía la noche tal como la conocemos. La tierra estaba bañada por un sol perpetuo. Era un mundo sin enfermedades, sin dolor, sin miedo. Un mundo en que la naturaleza y los seres vivientes vibraban al mismo ritmo, en una armonía perfecta. En su existencia no había todavía deseo egoísta ni posesividad. La conciencia hiperbórea era colectiva. Sentían y pensaban casi como un solo ser. No había lenguaje hablado porque las palabras no eran necesarias. Se comunicaban por telepatía pura, compartiendo imágenes, emociones y pensamientos de forma instantánea. Al principio, los hiperbóreos eran asexuados, como sus antecesores los polares, pero hacia el final de su ciclo, según la tradición esotérica, comenzaron a diferenciarse en polaridades masculina y femenina. Esto marcó un cambio crucial en la evolución de la humanidad, la separación de energías y la futura aparición del género físico. Los hiperbóreos poseían conocimientos extraordinarios sobre las fuerzas de la naturaleza. Se decía que podían influir en los vientos, en las mareas, en el crecimiento de las plantas mediante el poder mental y la vibración armónica. No necesitaban construir ciudades ni templos. Toda su civilización era natural, sin grandes obras de piedra. Su ciencia no se plasmaba en monumentos, sino en equilibrio con la vida. Su caída, dicen los textos esotéricos, comenzó con cambios geológicos catastróficos. La Tierra empezó a inclinar su eje. Las regiones antes templadas se volvieron gélidas. Hiperbórea se transformó en hielos eternos. Muchos hiperbóreos desaparecieron. Se dice que se disolvieron en los planos sutiles o migraron hacia regiones interiores de la Tierra, o incluso a otros planos de existencia. De ellos, quizás nos han quedado ecos en las tradiciones más antiguas que hablan de dioses venidos del norte, de pueblos luminosos que vivían en montañas nevadas o tierras eternas donde el sol nunca se oculta.
Apolo, el dios griego, se decía que pasaba sus inviernos en Hiperbórea, trayendo música y sanación a los hombres. Para los esoteristas, los hiperbóreos representan una etapa intermedia entre lo puramente etéreo y la humanidad física. Fueron los portadores de la sabiduría cósmica, que más tarde se habría diluido o perdido a medida que la humanidad se fue densificando. Y la gran pregunta que queda flotando es: ¿Hiperbórea existió realmente como un continente físico o fue un estado de conciencia elevado, una civilización vibrando en otra frecuencia? Porque si existieron, entonces la Tierra fue hogar de seres capaces de moldear la materia con la mente y de vivir en perfecta comunión con el cosmos. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Antes de seguir adelante, es importante dejar algo muy claro. Todo lo que acabamos de contar sobre las razas raíz, sobre los polares, los hiperbóreos y sobre Lemuria, Atlántida y Mu como humanidades sucesivas, no está reconocido ni aceptado por la ciencia oficial ni por la arqueología académica. Estas enseñanzas provienen sobre todo de la teosofía, un movimiento esotérico surgido en el siglo XIX, fundado por una figura muy polémica pero enormemente influyente, Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky, nacida en Rusia en 1831, viajó por el mundo y afirmó haber recibido conocimientos secretos de maestros espirituales, a quienes llamaba los Mahatmas. En sus libros, especialmente en La doctrina secreta, habló de la existencia de varias razas raíz, cada una ligada a diferentes épocas de la Tierra y a distintas etapas evolutivas del ser humano, tanto física como espiritualmente. Su visión fue continuada y ampliada por otros ocultistas y esoteristas como Agnes Besant, Charles Ledavert, Rudolf Steiner, Alicia Bailey y autores más recientes. Todos ellos sostienen que la historia de la humanidad es cíclica y que han existido civilizaciones muy avanzadas que desaparecieron y dejaron huellas, tanto materiales como energéticas. Pero insisto, esto no es historia oficial. Para la ciencia académica, las razas raíz y estos relatos sobre continentes desaparecidos forman parte del terreno del mito, de la especulación o de la literatura esotérica. Sin embargo, aunque no haya consenso científico, para muchos buscadores de misterios, estas tradiciones son una clave fascinante para entender por qué ciertos monumentos y hallazgos arqueológicos parecen estar fuera de su tiempo. Y precisamente ahí es donde queremos entrar ahora, en las pruebas físicas que podrían darnos pistas de si realmente existieron esas otras humanidades de las que nos hablan los mitos y los ocultistas. Hasta ahora hemos navegado por las aguas inciertas de los mitos y las enseñanzas esotéricas. Hemos hablado de razas raíz, de continentes sumergidos, de humanidades anteriores a la nuestra, y muchos podrían pensar que todo esto no son más que relatos surgidos de la imaginación. Pero hay algo que sigue palpitando, algo que no se puede despachar
con la simple etiqueta de mito, las huellas físicas. Porque si de verdad existieron otras humanidades, ya fueran Lemuria, Atlántida, Mu o incluso civilizaciones mucho más antiguas, algo deberían haber dejado atrás. No solo cuentos, no solo leyendas, sino piedras, monumentos, objetos, túneles, pruebas tangibles que no encajan en la cronología oficial. Y lo fascinante es que las hay. Esparcidos por el planeta existen estructuras que parecen gritar preguntas al cielo. ¿Quién talló bloques de piedra tan perfectamente que ni hoy podríamos replicarlo con facilidad? ¿Quién levantó plataformas de cientos de toneladas que desafían las grúas más modernas? ¿Quién excavó túneles kilométricos en la roca viva en épocas donde supuestamente no existía más que martillos de piedra? ¿Por qué aparecen objetos metálicos grabados o piezas tecnológicas en estratos geológicos donde no debería haber nada humano? ¿Son estas las huellas que dejaron esas otras humanidades? Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo algunos de esos lugares imposibles, lugares reales que cualquiera puede visitar o estudiar, lugares que desconciertan a arqueólogos, ingenieros y geólogos, lugares que, si uno los mira con ojos libres de prejuicios, podrían ser las migas de pan que nos conducen a la verdad de que no somos los primeros ni seremos los últimos. Así que acompáñame, porque vamos a entrar en un mundo de piedras que hablan, de secretos tallados en roca y de enigmas que parecen susurrarnos desde un pasado que nadie quiere recordar. Vamos a buscar las huellas físicas de esas otras humanidades. Pumapunku y Tiahuanaco, las piedras que no deberían existir. Dicen que las piedras hablan, pero en Pumapunku lo que hacen es gritar. Si uno viaja al altiplano boliviano, a casi 4.000 metros de altura, se encuentra con las ruinas de Pumapunku, parte del complejo arqueológico de Tiahuanaco. Allí, dispersos sobre la tierra rojiza, descansan bloques ciclópeos de piedra como si hubieran sido arrojados por un titán en mitad de un terremoto cósmico. A primera vista parecen simples escombros, pero basta acercarse para darse cuenta de que estas piedras no deberían existir. Bloques de andesita y arenisca, de hasta 100 toneladas, tallados con tal precisión que parecen obra de máquinas modernas. Sus superficies están pulidas hasta brillar. Los bordes son perfectamente rectos, formando ángulos de exactamente 90 grados. Ranuras y canales milimétricos recorren los bloques como si hubieran sido cortados con sierras industriales. Y lo más fascinante, muchas piedras tienen perforaciones perfectas, a distancias idénticas, como si hubieran sido hechas para encajar piezas metálicas, a la manera de un gigantesco mecano. Los arqueólogos oficiales nos dicen que Pumapunku fue construido por la cultura tiahuanaco alrededor del año 500 o 600 después de Cristo. Pero aquí surge el gran enigma. En esa época, en esta zona del mundo, no existía el hierro, ni la rueda, ni herramientas capaces de lograr cortes tan finos en piedra volcánica.
¿Cómo lo hicieron? Algunos ingenieros modernos, al estudiar esas piedras, han declarado que ciertos detalles, como las esquinas perfectas de los bloques en forma de H, serían imposibles de lograr con martillos de piedra o cinceles de cobre. Requerirían, dicen, herramientas rotativas de altísima dureza y técnicas de medición que no corresponden a la época ni a la cultura oficial. J. Benítez, en su libro Existió otra humanidad, dedica páginas enteras a Puma Punku. Él mismo estuvo allí, recorriendo cada piedra, midiendo cada ángulo, y confiesa algo que comparten muchos investigadores alternativos. Esas piedras parecen obras de otra humanidad, o de seres que manejaban tecnologías que se han perdido en el tiempo. Algunos incluso sugieren que podrían formar parte de una civilización madre anterior a los incas, anterior incluso a Tiahuanaco, cuyos conocimientos técnicos fueron heredados y, con el paso de los siglos, olvidados o distorsionados. Y lo más misterioso es que ni siquiera sabemos con certeza cuál era el propósito de Puma Punku. Hay quien dice que fue un puerto ceremonial, aunque hoy el lago Titicaca está a varios kilómetros de distancia. Otros hablan de un lugar sagrado, donde se hacían rituales de conexión con las estrellas, y algunos incluso se atreven a decir que Puma Punku es solo una pequeña parte visible de una estructura mucho mayor, hoy enterrada bajo tierra o sumergida bajo aguas antiguas. Y ahí está la gran pregunta que retumba entre esos bloques caídos. ¿Quién construyó Puma Punku? Porque si lo hizo la cultura Tiahuanaco, tendríamos que aceptar que poseían técnicas de corte, transporte y ensamblaje que rivalizan con la tecnología moderna y que misteriosamente desaparecieron sin dejar rastro. O quizá no fueron ellos. Quizá Puma Punku sea el testigo mudo de una humanidad anterior, una civilización que levantó estructuras imposibles y que desapareció, dejando tras de sí piedras que nadie puede explicar. Piedras que hoy, miles de años después, siguen desafiando a arqueólogos, ingenieros y a cualquiera que se atreva a escucharlas. Baalbek, el misterio de las piedras más grandes del mundo. Si hubiera un concurso para decir cuáles son las piedras más grandes jamás utilizadas por el ser humano, Baalbek, en el Líbano, ganaría sin discusión, porque en Baalbek la realidad se convierte en un absurdo. Allí, entre columnas romanas y ruinas impresionantes, descansan algunos de los bloques más enormes jamás tallados y transportados por manos humanas, o quizás por manos que no eran del todo humanas. Baalbek está situado en el valle de la Bekaa, un lugar que lleva miles de años siendo paso de culturas, ejércitos y dioses. Los romanos lo convirtieron en la grandiosa Heliópolis, la ciudad del sol, con templos dedicados a Júpiter, Baco y Venus. Sus columnas, de más de 20 metros de altura, ya impresionan, pero lo realmente desconcertante se encuentra debajo, los cimientos, porque ahí, formando parte de la plataforma sobre la que se alzan los templos, se hallan 3 bloques colosales, conocidos como el Trilitón, que pesan cada uno entre 800 y 1200 toneladas.
Para hacernos una idea, un camión tráiler actual transporta unas 20-30 toneladas. El mayor bloque de las pirámides de Egipto pesa unas 70-80 toneladas. Los bloques de Baalbek pesan 10 veces más. Y no están simplemente abandonados en una cantera. Están perfectamente colocados uno al lado del otro, formando parte de un muro ciclópeo, ajustados con tal precisión que entre las piedras no cabe ni la hoja de un cuchillo. Y la gran pregunta es, ¿cómo demonios los movieron? ¿Y quién lo hizo? Para los arqueólogos oficiales, la explicación es que fueron los romanos en tiempos de Herodes el Grande o bajo los emperadores posteriores. Pero aquí es donde el relato se vuelve complicado. No hay textos romanos que expliquen semejante proeza. Ninguna obra romana conocida en el mundo utiliza bloques ni remotamente tan grandes. Las grúas romanas no podían levantar más de 50 toneladas. Transportar semejantes bloques por terreno irregular sin maquinaria moderna es un enigma absoluto. J.J. Benítez, en Existió otra humanidad, menciona Baalbek como uno de esos lugares que no encajan en la cronología oficial. Para él y para muchos otros investigadores alternativos, los bloques del Trilitón podrían formar parte de una plataforma mucho más antigua, sobre la cual los romanos construyeron sus templos siglos después. Algunos investigadores sostienen que Baalbek fue originalmente un espacio sagrado en tiempos remotísimos, quizás en la época de culturas madre anteriores a la Atlántida. Otros hablan incluso de conexión extraterrestre, sugiriendo que los bloques fueron desplazados y colocados gracias a tecnologías desconocidas o gracias a seres que no eran humanos. Y si esto no fuera suficiente, cerca del complejo principal se hallaron todavía bloques aún mayores, todavía en la cantera. Uno de ellos, conocido como la piedra de la mujer embarazada, pesa más de 1.200 toneladas, y otro bloque descubierto en años recientes supera incluso las 1.600 toneladas. Ninguno de estos bloques fue jamás trasladado. Están ahí, dormidos en la cantera, como si alguien hubiera empezado un trabajo y lo hubiera abandonado para siempre. La gran incógnita es, ¿por qué utilizar bloques tan enormes cuando podrían haber construido lo mismo con piedras mucho más pequeñas? ¿Era simplemente una muestra de poder? ¿Tenían conocimientos técnicos que hemos olvidado? ¿O es que Baalbek es el vestigio de una civilización muchísimo más antigua que desapareció sin dejar rastro, dejando solo piedras imposibles como testigos mudos de su paso por la tierra? Y ahí están, bajo el sol implacable del Líbano, esas piedras colosales desafiando a la historia, a la física y a nuestra imaginación. Los túneles subterráneos, el laberinto bajo nuestros pies. Hay un mundo que casi nunca vemos y que empieza justo bajo nuestros pies. Un mundo de túneles interminables, galerías esculpidas en roca viva, pasadizos tan antiguos que nadie sabe quién los excavó ni para qué. Y aquí es donde el misterio se enreda aún más, porque no hablamos solo de túneles locales,
construidos por una cultura concreta, sino de algo que aparece en los 5 continentes. J.J. Benítez, en Existió otra humanidad, menciona el enigma de estos túneles como una posible evidencia física de humanidades anteriores. No son simples cuevas naturales. Muchos de ellos tienen paredes perfectamente lisas, techos en arco, trazados rectilíneos que se extienden durante kilómetros. Vamos a recorrer algunos ejemplos que quitan el aliento. En Europa se han encontrado túneles desde Escocia hasta Turquía, conocidos como Erstale en Alemania, o túneles megalíticos. Tienen en muchos casos pasillos estrechísimos, donde a duras penas cabe una persona agachada, y se extienden bajo campos, pueblos y montañas. Algunos arqueólogos sugieren que fueron usados en la Edad Media como refugio, pero otros investigadores, como Henry Kutsch, sostienen que podrían tener miles de años de antigüedad, conectando antiguos santuarios megalíticos como si hubiera servido para unir lugares de poder. En Perú, en las cercanías de Sacsayhuamán y Cusco, existen túneles que se adentran en la roca durante cientos de metros. Algunos relatos antiguos hablan de pasajes subterráneos que conectaban templos y ciudades e incluso llegaban hasta el lago Titicaca. Los cronistas españoles contaron historias de conquistadores que entraban en esos túneles y jamás volvían a salir. En Egipto existen galerías subterráneas bajo las pirámides y la Esfinge. Algunos investigadores como Robert Schoch o Andrew Collins sostienen que estos pasajes podrían formar parte de estructuras mucho más antiguas que las propias pirámides. En Turquía, las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymakli son otro misterio mayúsculo, excavado en la roca volcánica. Poseen múltiples niveles, sistemas de ventilación, estancias, pasillos secretos y enormes piedras rodantes que servían de puertas. Aunque se dice que fueron usadas por cristianos primitivos, nadie ha explicado con certeza cuándo ni por quién fueron excavadas originalmente. Algunos sostienen que podrían tener miles de años más de lo que la historia oficial reconoce. Para más información, os aconsejo escuchéis los podcasts de los misterios de la historia dedicados a Göbekli Tepe, Derinkuyu y Derimakli, una trilogía dedicada a la arqueología turca. Después de este inciso, sigamos. Lo más inquietante es que en todos estos lugares surgen leyendas parecidas. Túneles que llevan a salas llenas de tesoros o conocimientos secretos, seres misteriosos viviendo en las profundidades, o civilizaciones enteras refugiadas bajo tierras tras cataclismos. Aquí es donde el relato conecta directamente con la idea de las humanidades anteriores, porque si Lemuria, Atlántida o Mu se hundieron bajo el agua o fueron arrasadas por catástrofes, ¿no sería lógico pensar que algunos sobrevivientes se refugiaron bajo la tierra? Los ocultistas y esoteristas sostienen que bajo la superficie terrestre existe una red de túneles planetarios, herencias de civilizaciones muy antiguas o incluso de seres no humanos. Hablamos de teorías como la Tierra hueca o la existencia de Agartha y Shambhala, reinos subterráneos poblados por seres avanzados que habrían conservado los secretos de las razas raíz. Pero más allá de lo esotérico, lo que no se puede negar es que esos túneles existen, y muchos de ellos
no tienen explicación clara. La pregunta es inevitable: ¿quién los excavó? ¿Por qué motivo? ¿Qué querían conectar o proteger? Y sobre todo, ¿qué se esconde aún en los kilómetros de roca que nunca hemos explorado? Porque quizás, bajo nuestros pies, late todavía el corazón oculto de esas humanidades perdidas. OPAR, los objetos que no deberían existir. Hay algo profundamente inquietante en caminar por un museo arqueológico y toparse con un objeto que, según toda lógica, no debería estar ahí. Un objeto que parece gritarte al oído: no sabes nada sobre tu propia historia. Esos objetos existen y tienen un nombre: OPARs, siglas en inglés que, traducidos al castellano, significan artefactos fuera de lugar, y en ellos se condensa todo el misterio de estas humanidades perdidas de las que venimos hablando. Porque si existieron otras humanidades, si florecieron civilizaciones antes que la nuestra, deberían haber dejado huellas, y esas huellas podrían estar precisamente aquí, en objetos que no encajan ni en su tiempo, ni en su lugar, ni en el conocimiento tecnológico de su época. Vamos a recorrer algunos de los OPAR más famosos. Y dime tú, amigo oyente, si no hay aquí un susurro de algo que se nos escapa. El mecanismo de Anticítera, descubierto en 1901 en el fondo del mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticítera. Es una máquina de bronce de engranajes increíblemente complejos, capaz de predecir eclipses, fases lunares y posiciones planetarias con precisión astronómica. Data del siglo II a.C., 2000 años antes de que la relojería suiza existiera. Y sin embargo, estaba ahí, oxidado entre ánforas y restos de barcos. Los científicos que lo estudiaron dijeron que su complejidad no volvería a verse en la historia hasta el siglo XIV. Los mapas imposibles, como el famoso mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un almirante turco, que muestra la costa de Sudamérica y nada menos que la Antártida sin hielo. ¿Cómo pudo alguien en el siglo XVI dibujar con tanta precisión costas que estaban bajo kilómetros de hielo? ¿De dónde obtuvo esas fuentes cartográficas perdidas? Objetos metálicos en estratos imposibles. A lo largo de los años, mineros y geólogos han encontrado bolas metálicas perfectas, clavos, utensilios de hierro o de aleaciones desconocidas en capas de roca que, según la geología, tienen millones de años. Hay casos documentados como el famoso vaso metálico hallado en Dorchester, Estados Unidos, en 1851, en un estrato de roca sólida del período precámbrico, con diseños ornamentales grabados. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo fabricó? Además, en una época en la que oficialmente solo existían bacterias. Las figurillas de Acámbaro, descubiertas en México en los años 40. Miles de figurillas de barro muestran hombres conviviendo con dinosaurios, junto a animales de aspecto imposible. Muchos arqueólogos las consideran falsificaciones modernas, pero para otros siguen siendo un enigma.
pura fantasía o recuerdo distorsionado de otras épocas? Las baterías de Bagdad, jarras de barro, cobre e hierro encontradas en Irak, que podían haber funcionado como pilas eléctricas rudimentarias, datadas en torno al siglo II a.C., abren la puerta a una pregunta perturbadora. ¿Conocieron la electricidad civilizaciones que no deberían haberla conocido? Y la lista sigue. Miniaturas de aviones en Colombia, extraños cráneos alargados hallados en Perú, esferas gigantes perfectamente pulidas en Costa Rica. Todo esto aparentemente no encaja. La ciencia oficial en muchos casos explica estos hallazgos como fraudes, errores de datación o malinterpretaciones. Y sin duda, algunos lo son, pero otros siguen sin respuesta convincente. Porque hay una constante que se repite. Cuando un objeto rompe la cronología aceptada, suele ser archivado, silenciado o considerado anecdótico. Y sin embargo, ahí están, testigos silenciosos de algo que tal vez no queremos ver, que nuestra historia podría ser solo un fragmento de una saga mucho más antigua. Los OPARs son, quizá, las piezas sueltas de un rompecabezas cósmico, pequeñas ventanas que se abren y dejan ver el eco de otras humanidades, otras civilizaciones, otras eras, que existieron mucho antes de la nuestra y que desaparecieron dejando solo rastros mínimos para los curiosos que se atreven a mirar. Y ahí está la pregunta que tras cada vitrina de museo parece mirarnos a los ojos. ¿Estamos realmente viendo la historia o apenas sus sombras? Porque si estos objetos son auténticos, entonces quizás la historia de la humanidad sea un relato escrito y borrado una y otra vez. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.